Hola, buenas noches. Estamos en el noticiero de las 8 de la noche y estamos con Iraís, quien es una especialista en relaciones internacionales. Hola Iraís, ¿cómo estás? Hola, me da mucho gusto estar en este noticiero el día de hoy. Como ya lo mencionaste, mi nombre es Iraís del Carmen Molina Tinajero. Soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales y me da gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, el gusto es nuestro. Y bueno, para entrar en tema nos gustaría preguntarte acerca de quién fue Dick Cheney y cuál fue su relevancia. Ok, este es un tema muy interesante. Es muy interesante hablar acerca de un personaje como Dick Cheney, que a la luz de todos pudiera parecer irrelevante o a la luz de las personas que quizá no conocen tanto acerca de la política. Es un personaje que está escondido dentro de la política de Estados Unidos, pero que realmente ha tenido o tuvo un papel muy importante y determinante en algunas situaciones políticas como fue la guerra contra el terror, que fue la guerra contra Afganistán e Irak, que lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero Dick Cheney en sus inicios, pues él era un joven realmente desinteresado de todos los temas que tuvieran que ver con la política. No fue cuando solamente hasta cuando su pareja, después su esposa, que fue Lynn Cheney, le dijo que él tenía que tomar un papel decisivo en su vida y entonces fue como él cambia de rumbo y comienza a ascender poco a poco en temas de política y entonces Dick Cheney comienza trabajando con Donald Rumsfeld como su asesor, pero después va ascendiendo poco a poco. Ya en 1978 él fue elegido como diputado del Partido Republicano. Después fue ascendiendo más, él se convirtió en 1989 en el secretario de Defensa de los Estados Unidos y es, bueno, con George Bush, como George Bush le nombra secretario de Defensa y es hasta el 25 de julio del 2000 en que él se convierte en el vicepresidente de Estados Unidos y es reelegido dos veces junto con George Bush. Estuvo, bueno, dos ocasiones en este puesto de vicepresidente y es donde juega un papel pues muy importante. Muchas gracias. Y entendiendo esto que nos compartes, me gustaría preguntarte, hablando de este papel importante, ¿qué tuvo que ver Dick Cheney en la guerra contra el terror Mm. y de qué se trata la guerra contra el terror? Bueno, este es otro tema importante y diría yo que hasta actual que pudiéramos tratar, ¿no? Es algo que sucede en el siglo XXI, ¿verdad? Fue en el 11 de septiembre del 2001 cuando fue el ataque terrorista contra el Pentágono y contra las Torres Gemelas, donde Dick Cheney aprovecha esta situación para crear una justificación contra la llamada guerra contra el terror, ya que tuvieron la iniciativa estos grupos terroristas de atacar a las Torres Gemelas, entonces de ahí toma este evento para justificar una guerra contra Afganistán, contra eh, Afganistán y contra Irak, ¿verdad? Y de hecho, esta guerra contra el terror se supone, o la idea justificante es que estaban protegiendo a Estados Unidos, a las familias de Estados Unidos contra el terrorismo, pero la realidad es que la guerra del terror o la guerra contra Afganistán y contra Irak fue una guerra para obtener su petróleo. De hecho, Irak posee el nuevo 9% del petróleo mundial, de las reservas del petróleo mundial. Y pues es algo muy duro de entender ya que lo vemos en una perspectiva completa. Cómo pues sí, se inventa, ¿no? Que Irak tenía eh, armas de destrucción masiva cuando no era una realidad. Después sale a la luz que esa no era la verdad y se hace esta guerra donde mueren millones de civiles y que a la fecha siguen padeciendo pues las dificultades que dejó la guerra en estos países. Todavía tienen un difícil acceso a los servicios como la energía, la electricidad,
como a las medicinas, la atención médica. Se dice que 500,000 de niños murieron a causa del difícil acceso a los medicamentos, ¿verdad? Entonces, esta guerra contra el terror fue más que nada una guerra para obtener el petróleo. Y en esta guerra estuvo involucrado Estados Unidos y también los países más poderosos de la OTAN, por lo cual fue una guerra pues muy desequilibrada, pudiéramos decir, porque Afganistán e Irak tenían solamente grupos pues terroristas, pudiéramos decirlo, con pues una cantidad desequilibrada de armas, ¿no? De posibilidades y pues es muy triste ver que esta guerra que se justificó de una manera que hoy pudiéramos decir es injustificable, costó la vida de millones de civiles, también millones de soldados, tanto estadounidenses como afganos e iraquíes. Entonces, pues sí, esta fue la guerra contra el terror y fue el vicepresidente Dick Cheney junto con el presidente George Bush que iniciaron esta guerra para obtener el petróleo, ¿no? Ya diciéndolo de paso, también hubo una empresa petrolera que fue Halliburton que tuvo eh, tratos pues sí, acuerdos que a la fecha no se sabe muy bien de qué se trataron, pero que tuvo que ver también en esta guerra contra el terror para que pudieran ellos obtener beneficios petroleros, ¿no? Muchas gracias. Creo que esta información es muy relevante para el tema político internacional y pues te agradecemos por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí, pudiéramos concluir esta breve entrevista también con que sí, Dick Cheney es una representación de lo que realmente piensa pues gran parte de los políticos en Estados Unidos, ¿no? No es culpar a una persona, más bien es la cara, ¿no? De lo que sucede en un país capitalista como los Estados Unidos. Y pues muchas gracias por recibirme en este noticiero y espero que esta información pues nos haya abierto un poco el panorama acerca de lo que fue la guerra contra el terror y que pues nos mantenga alertas, ¿no? Para poder comprender estos temas políticos y entender las verdaderas intenciones de todo lo que sucede en la política internacional. Muchas gracias. Gracias, Irais. Hasta luego.